Ahora sí, perfecto. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Patricia Gutiérrez, la moderadora de la siguiente ponencia, y es un placer para nosotros que todos ustedes se encuentren el día de hoy en este programa de formación, atravesando todas las adversidades en el contexto. Y sin embargo, seguimos acá. Como les dije, la última ponencia del día de hoy será de economía y nos vamos a enfocar en responder la siguiente incógnita. ¿Cuál es el secreto de la prosperidad de las naciones? Y tenemos el honor de contar con el profesor Ricardo Hausmann para que desarrolle este tema. El profesor Ricardo Hausmann, es director del Laboratorio de Crecimiento en el Centro de Desarrollo Internacional de Harvard. Entre 1992 y 1993 fue ministro de Planificación de Venezuela y jefe de la Oficina Presidencial de Coordinación y Planificación. Fue presidente del Comité de Desarrollo del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Fundó el Centro de Políticas Públicas en el Estudio Superior, el IESA. Se desempeñó como director del Centro para el Desarrollo entre el 2005 y el 2019, incluye estabilidad internacionales y el del desarrollo, y destacando en el área de las políticas industriales, políticas agrícolas. Además, introdujo en el debate económico la concepción original autodescubrimiento, materia oscura y complejidad. Más que así, comenzamos a poner el profesor. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Realmente es un honor para mí ver que hay una nueva generación de jóvenes venezolanos comprometidos con el país, comprometidos con salir de esta difícil situación en la que estamos, comprometidos con restablecer la democracia y la prosperidad. Es para mí realmente un honor poder estar con ustedes y por eso es que cuando me llamó Luis Pérez Key y me habló de ustedes, le dije inmediatamente que claro, que estoy a la orden porque para eso estamos los profesores, para formar cuadros nuevos, para transmitir ideas, conocimientos y bueno, para mí es un honor poder compartir con ustedes. Le voy a hablar un poco de una síntesis muy breve digamos, de la forma como he estado pensando el tema de la prosperidad de los países y por qué hay países ricos y por qué hay países pobres. Pero Patricia, necesito que me autorices a compartir la pantalla. ¿Me puedes autorizar a compartir la pantalla? Sí, enseguida los muchachos van a darle acceso. Ok. Listo, ya. Buenísimo. Entonces, mira, les preparé esta presentación. No sé si la ven. No sé si todos tienen el audio, el video prendido, pero esto es lo que me pidió Luis Pérez Key. Y bueno, de esto les hablaré. Entonces, bueno, este problema de la riqueza o la prosperidad de las naciones es en realidad la pregunta que dio origen a la economía. La economía moderna, como la entendemos, Adam Smith escribió La riqueza de las naciones en 1776
Y bueno, cuando él escribió La riqueza de las naciones, el país más rico del mundo, que en ese momento era Holanda, era aproximadamente cuatro veces más rico que el país más pobre del mundo en términos per cápita, que eran muchísimos países que estaban básicamente a nivel de subsistencia. Si nosotros miramos el mundo y nos preguntamos cuál es el país más pobre del mundo, pues compitiendo por el título del país más pobre del mundo está Malawi. Si nosotros multiplicamos por 4 el ingreso per cápita de Malawi, llegamos a Haití, que es el país más pobre de América Latina. Si multiplicamos por 4, o sea, la distancia entre el país más rico y el país más pobre del mundo, cuando Adam Smith escribió, es la distancia entre Haití y Malawi. Si multiplicamos por 4 el ingreso per cápita de Haití, llegamos a Marruecos. Y si multiplicamos por 4 el ingreso per cápita de Marruecos, llegamos a Polonia. Y si multiplicamos por 4, o Argentina, por ejemplo, y si multiplicamos por 4 el ingreso per cápita de Polonia, llegamos a Singapur. Es decir, que lo que era una diferencia de 4-1, hoy se ha convertido en una diferencia de 256-1. O sea que si Adam Smith, si el secreto de la riqueza de las naciones estuviese todo en el libro de Adam Smith, pues nos hubiésemos leído el libro y se hubiese acabado el problema y no hubiésemos pasado de 4-1 a 256-1. Quiere decir que hay cosas que todavía quedan por descubrir, que no estaban descubiertos por los que nos antecedieron, y necesitamos seguir pensando cómo hacer que, si sabemos vivir, si sabemos que los seres humanos puedan vivir con $55,000 per cápita al año, ¿qué carrizo estamos haciendo viviendo con 5,000 o con 500? En Venezuela probablemente este año vamos a llegar a algo así como 2,000. Entonces, la respuesta de lo que pasó está un poco en este gráfico. Este es el ingreso per cápita del mundo desde el año 0. Y como ven, del año 0 hasta aquí más o menos el año 1800, el ingreso per cápita en el mundo cambió poquísimo. Y en los últimos 2 siglos se ha pegado este brinco. Un brinco que no se lo pegaron todos a la vez. Si miramos más de cerca esto, estamos mirando aquí nada más los últimos 200 años, vemos que es un brinco que se dio en una parte del mundo y no en la otra. De modo que cuando Adam Smith escribió que era por aquí, la diferencia era 4-1, pero si miramos ahora las diferencias son gigantescas. Okay, entonces este es un primer dato del mundo. Esta divergencia en ingresos per cápita del mundo es un fenómeno relativamente reciente. Entonces, cuando Luis me pidió que diera esta conferencia, el título que él propuso es ¿Por qué fracasan las naciones? O ¿por qué fracasan los países? Y ese es un poco el libro que salió de mis colegas Acemoglu y Robinson hace como 4 o 5 años, ¿por qué fracasan los países? Y ese libro arranca con un cuento de los 2 Nogales. Nogales, Arizona, y Nogales, Sonora. Es una ciudad que está picada por la frontera. Está el Río Grande entre medio. De un lado es Estados Unidos y del otro lado es México. Entonces dice, bueno, fíjense que es la misma ciudad, la misma cosa. Hay una gran diferencia de ingreso entre los 2 lados de la ciudad. ¿Cuál puede ser la explicación? La explicación que ellos dan son las instituciones. Lo que ese libro no dijo es que si uno se mete en México, dentro de México, uno de los estados más pobres es el estado de Guerrero, que tiene un ingreso per cápita. Aquí no es ingreso per cápita, sino ingreso por trabajador, o más bien productividad por trabajador. El estado de Guerrero en el sur tiene una productividad por trabajador más o menos similar a la de Honduras. Si yo multiplico por 2 la productividad de Guerrero, llego a Sinaloa, que tiene una productividad similar, digamos, a la de Ecuador. Y si yo multiplico por 2
la productividad en Sinaloa, o sea, el ingreso de la gente en Sinaloa, llegó a Guanajuato, que tiene una productividad similar a la de Chile. Y si multiplico por 2 la productividad de Guanajuato, llego al estado de Nuevo León, donde está la ciudad de Monterrey, que tiene una productividad ligeramente superior a la de Corea. Quiere decir esto que con el mismo marco legal federal, con un mismo sistema judicial federal, con un mismo sistema de representación política, con un mismo tipo de cambio, una misma tasa de interés, un mismo contexto macroeconómico, una misma arquitectura financiera, ahí hay una Honduras y una Corea. Y de hecho, estas diferencias que les acabo de mostrar son gigantescas con respecto a la diferencia entre Nogales, Arizona y Nogales, Sonora. Quiere decir que el cuento requiere un poco más de elaboración porque esta explicación no va a ser suficiente. Una de las formas de entender estas diferencias de productividad y de ingreso per cápita es entendiendo este gráfico. O sea, la gente que tiene diferencia, o los países, las regiones, los estados que tienen diferencia de ingreso, a menudo la tienen porque tienen una profunda diferencia de productividad. Y la diferencia de productividad tiene que ver, como es obvio en este gráfico, en la forma como trabajan. ¿Ok? En la diferencia en la tecnología que usan. Entonces yo voy a argumentar que hay unas gigantescas diferencias en la tecnología. Ahora, pues la tecnología es lo que le permite a uno ser más productivos que los otros, pero típicamente tecnología es una palabra que suena bien, suena cool, decir tecnología, o sea, algo positivo, pero que tenemos que definir muy claramente para saber de qué carrizo estamos hablando. ¿Ok? Entonces yo les voy a dar una definición clara de qué es tecnología. Le voy a decir que tecnología es algo así como el Dios cristiano, que es uno, pero son tres. Pero son tres, pero es uno. ¿Ok? Entonces es uno, pero es tres. ¿Ok? Como uno, la tecnología es, si tú quieres, conocimiento humano. Es conocimiento humano. Ahora, ese es el uno. Pero ese uno viene en tres formas radicalmente distintas. Radicalmente distintas. La primera es que viene en formas de herramientas, máquinas, equipos, ¿ok? Y como tal es conocimiento humano que está incorporado, cristalizado en un aparato, en una cosa, ¿ok? Entonces, esto es herramientas, o sea, tecnologías son herramientas que es conocimiento incorporado, conocimiento cristalizado en cosas, ¿ok? Esa es la primera versión. La segunda versión es que tecnología es conocimiento codificado en fórmulas, planos, récipes, algoritmos, manuales de cómo hacer las cosas, etc. Aquí, ese conocimiento no toma la forma de un bien, una cosa que existe en tres dimensiones, sino que ocurre como en este mapa, un conjunto de símbolos. En este mapa, es unos símbolos de tinta sobre papel, ¿ok? Pero la información no está ni en la tinta ni está en el papel, porque yo le puedo tomar una foto a eso y mantiene la misma información. De modo que la información está en los símbolos, en los códigos, no está en un espacio de tres dimensiones. ¿Ok? Y este es el segundo aspecto de lo que es tecnología, es conocimiento codificado. Entonces, el anterior era conocimiento incorporado, ¿no? Y el otro es conocimiento codificado. La tercera forma, ahora, el conocimiento, si esto es todo lo que fuera, pues sería muy fácil que todo el mundo pudiese trabajar con la misma tecnología porque a Malawi le mandaríamos en estos containers las herramientas, los equipos existen en un espacio de tres dimensiones, los podemos transportar y los podemos mandar a cualquier parte del mundo. Y los códigos, las fórmulas, los manuales, los podemos compartir por internet.
y entonces se lo podemos dar a cualquier persona que tenga acceso a Internet o le podemos mandar el libro. En fin, el conocimiento incorporado en equipos es fácil de mover. El conocimiento incorporado en símbolos, en códigos, es fácil de mover. Pero le dije que el conocimiento venía en tres sabores, en tres formas, o lo que los filósofos llamarían en tres ontologías, en tres formas de existir. Y la tercera forma de existir la podemos descubrir haciéndonos la pregunta, ¿qué hace uno cuando le duele una muela? Y bueno, claro, una de las respuestas podría ser, en un mundo paralelo, podría ser, mira, pídele a tu novio, a tu novia, que se baje un artículo de Internet y que siga las instrucciones. Pero eso no es lo que uno hace. Uno lo que hace es que va a casa de un experto y ese experto usa herramientas como las está usando este señor. Ese experto sigue protocolos, pero ese experto mezcla los protocolos y las herramientas con algo que él tiene en la cabeza que la mayoría de ustedes y yo no tenemos en nuestra cabeza. No sé si hay algún dentista en el cuarto. Que le permita al dentista mirar en la boca e identificar cosas que uno no podría identificar y mover las manos con las herramientas de forma tal que resuelva el problema, cosa que yo no sé hacer. Esa tercera cosa es un conocimiento que está en su cabeza y solamente en su cabeza, es un conocimiento tácito que está en el cerebro. ¿Ok? Y este conocimiento tácito que está en el cerebro es muy complicado meterlo en el cerebro. Es un conocimiento que no implica comprensión. O sea, no es que es como el conocimiento que tiene uno de reconocer una cara, de tocar un instrumento musical, de hablar un idioma, del caminar. Uno dice, bueno, tú sabes caminar. Bueno, sí sé caminar. Bueno, explícame, ¿qué músculos mueves? ¿En qué orden los mueves? ¿Cómo haces para mantener el equilibrio? Bueno, yo de eso no sé nada. My conclusions in 5 steps. Ya, disculpa que se me disparó no sé qué cosa aquí. Bueno, y volvemos. Entonces, por ejemplo, Rafa Nadal sabe responder un servicio, pero él no, eso no es información o código, de modo que si uno habla con Rafa Nadal, el juego de tenis de uno no mejora. O sea, no es que él nos va a decir algo y entonces ahora sabemos jugar tenis porque nos dijo algo. Entonces, el conocimiento tácito, el saber hacer, el know-how, es algo que toma mucho tiempo meter en el cerebro porque de hecho es inconsciente, no involucra comprensión. Es una cosa medio automática, una parte inconsciente del cerebro que implica unas nuevas conexiones neuronales en el cerebro y eso se hace con repetición, práctica, feedback, etcétera, retroalimentación, imitación. En un periodo largo, Malcolm Gladwell dice que toma 10.000 horas volverse bueno en algo. Entonces, el problema de la tecnología moderna es que no solamente depende de este saber hacer humano, sino que el saber hacer humano, el know-how humano que necesita, es algo que existe no en individuos, sino que requiere equipos de gente que sabe hacer cosas distintas cada uno. Por ejemplo, uno podría decir que este señor sabe implementar esta tecnología de volar este avión, pero en realidad para implementar esta tecnología, uno requiere de todas estas personas, hombres y mujeres, que cada quien sabe cosas muy distintas, pero que todas hacen falta para implementar en la práctica esta tecnología. Entonces, bueno, déjeme no saltarme esto, se lo voy a explicar muy rápidamente. Me dice, a ver, uno se pregunta, ¿quién tiene más saber hacer? ¿Quién tiene más know-how? Este señor aquí, que es un esquimal, donde aquí está en la industria de la alimentación, y aquí lo vemos en la industria de la construcción, y aquí lo vemos en la industria del transporte.
¿quién sabe más? ¿Quién tiene más know-how? ¿Este señor o este señor? Yo voy a decir que las sociedades más avanzadas, que el secreto de la riqueza de las naciones es tener más tecnología, pero más tecnología implica más know-how. Entonces uno diría, bueno, este señor vive en una sociedad más avanzada, él debe tener más know-how que este señor. Pero en realidad, si uno se dice, mira este señor, dice, mira, este señor usa lentes, usa audífonos, usa una camisa, tiene un reloj aquí, usa una computadora, usa una pantalla. Él no sabe hacer nada de eso. Si a este señor yo lo meto aquí, si a este señor yo lo meto aquí, pues o se nos muere de frío o se nos muere de hambre, pero no va a sobrevivir. Entonces no tiene ningún sentido decir que este señor tiene más know-how que este señor. Pero sí podemos decir que la sociedad a la que este señor pertenece sabe hacer más cosas que la sociedad a la que este señor, que el esquimal pertenece, porque la sociedad a la que este señor pertenece sabe hacer audífonos, lentes, relojes, camisas, computadoras, etc. En la sociedad en la que este señor vive, este señor sabe hacer su propio iglú, este señor sabe cazar y pescar, este señor sabe montar un trineo de perros. Él tiene en su cabeza la copia de prácticamente el 100% de la tecnología de su sociedad. Él sabe todo lo que se sabe en su sociedad. Hay muy poca división del conocimiento. Mientras que este señor de acá, él tiene una ínfima fracción de lo que sabe la sociedad a la que él pertenece. Él sabrá de algo, pero no sabe ni de camisas, ni de lentes, ni de computadoras, etc. Él tiene una ínfima fracción de lo que sabe la sociedad. Y aquí viene el mensaje central de este asunto, que las sociedades saben más, no porque cada uno de sus individuos sabe más, sino porque cada uno de sus individuos sabe distinto. Sabe distinto. De modo que si uno pone distintos pedazos de conocimiento en distintas cabezas, pues cuando la junta tiene más conocimiento que el que tiene cada uno de los individuos. ¿Ok? Y un poco lo que pasa en las sociedades más primitivas es que todo el mundo tiene el mismo conocimiento y cuando uno tiene un grupo, el grupo sabe más o menos lo que sabe cada individuo. Pero en una sociedad moderna, cada quien sabe de cosas distintas. Por ejemplo, en una empresa moderna, alguien sabe de contabilidad, alguien sabe de finanzas, alguien sabe de mercadeo, alguien sabe de producción, alguien sabe de manejo de recursos humanos, alguien sabe de impuestos, alguien sabe de contratos, alguien sabe de impacto ambiental, etcétera, etcétera. Entonces, una empresa moderna coordina todo ese conocimiento diferenciado que está en distintas cabezas y que la junta para poder trabajar. Entonces es interesante hacerse la pregunta, ¿cuánta gente tiene que colaborar o cooperar para hacer algo, para producir algo? Y por ejemplo, tenemos esta familia ecuatoriana en la foto. Ahora, ¿qué familia sabe hacer las cosas que están en esta foto? Pues básicamente ninguna. Nadie sabe hacer una cámara. Ninguna familia hace una cámara porque hacer una cámara requiere muchísimo más conocimiento que el que puede caber en una familia. Y uno podría decir que ningún país puede hacer este avión. Este es el Boeing 787. Aquí arriba tienen los distintos países donde se hacen las partes y las piezas y las distintas compañías que hacen estas cosas, porque obviamente que la turbina se parece muy poco al tren de aterrizaje, que se parece muy poco a la electrónica interna, que se parece muy poco a las alas o al alerón de atrás, etcétera, etcétera. De modo que para uno, o sea, la empresa Boeing, que tiene 150,000 trabajadores, no puede hacer este avión.
tiene que depender de toda esta red gigantesca de gente que sabe hacer los distintos pedazos del avión. De modo que para hacer un avión hace falta muchísima gente, no para hacer muchísimos aviones, sino para hacer un avión, porque el know-how está muy dispersado en una red muy grande. Entonces, esto es lo que me permite argumentar lo siguiente, que una metáfora interesante es pensar en la economía como un juego de Scrabble. Un juego de Scrabble donde las cosas que uno hace, los productos que uno hace, los servicios que uno hace, lo que hacen es juntar el know-how de distinta gente. Entonces, en la metáfora de Scrabble es decir, los productos son como las palabras que uno hace y las palabras se hacen juntando letras. Y letras son, si te quieres, como átomos de know-how, como capacidades individuales distintas. ¿Okay? Entonces, aquí viene el tema del desarrollo económico. Y aquí me van a perdonar que las próximas láminas están en inglés. El jueguito es en inglés y bueno, pido disculpas, me da culpa. Pero bueno, el punto no importa en qué idioma está. Si uno tiene una sola letra, no hay muchas palabras distintas que uno puede hacer. La palabra A existe tanto en inglés como en castellano. Si uno le dan estas 3 letras, pues en inglés uno puede hacer estas 4 palabras. Entonces, con 3 letras hago 4 palabras. Con una letra hacía una palabra. Con 3 hago 4. Pero si te doy una letra más, en inglés puedes hacer 9 palabras. Y palabras de 4 letras. Antes con 3 podíamos hacer palabras de 3 letras. Ahora podemos hacer palabras de 4 letras. Y si te doy estas 10, según el website de Scrabble, puedes hacer 595 palabras. Entonces, bueno, con 10 estamos en 595 y si te doy las 26 letras del alfabeto, puedes hacer todo el diccionario, que son varios cientos de miles de palabras. Entonces, con 1 haces 1, con 3 haces 4, con 4 haces 9, con 10 haces 600. O sea, mientras más letras tienes, pasan 2 cosas. Que haces más palabras, uno diría, diversificas más la producción, puedes hacer más cosas, tiene una producción más diversificada. Y entre ellas puedes hacer palabras más largas. Palabras más largas son palabras que incorporan más know-how, más saber hacer, más conocimiento, y por lo tanto son productos más complejos, que es lo que les estaba mostrando en las fotos anteriores. Bueno, entonces podemos ver si esto es verdad en el mundo en que vivimos. Aquí podemos ver qué tan diversificados están los países. Y aquí tenemos una medida qué tan complejas son las cosas que hacen. La complejidad está un poco invertida aquí. Lo medimos como qué tan ubicuos son las cosas que uno hace. ¿Son cosas que la hace cualquiera o son cosas que la pueden hacer poca gente? Encontramos que los países ricos hacen muchas cosas y cosas que se hacen en pocos lugares. Y los países pobres hacen pocas cosas y cosas que se pueden hacer en cualquier lado. Entonces uno diría, esto es lo que uno esperaría ver en un mundo que es como Scrabble, que hay unos países que tienen muchas letras, como tienen muchas letras, pueden hacer muchas palabras, por eso están muy diversificados, pero además palabras que son difíciles de hacer porque llevan muchas letras y solamente los que tienen muchas letras las pueden hacer. Entonces, mientras más larga la palabra, más difícil es hacerla, menos lo pueden hacer. Entonces, el mundo tiene esa estructura, pero es no solamente el mundo que tiene esta estructura, la tienen también los países internamente. Por ejemplo, esto es Chile, aquí está Santiago, Las Condes y Providencia, que eso es como decir Libertador, Chacao y Baruta, son municipios de Santiago. Y bueno, y hay estos sitios donde se hacen muy pocas cosas y cosas que se hacen en cualquier lado dentro de Chile, que es más o menos la misma estructura que uno encontraría si este fuera un mundo Scrabble. Aquí hay muchas letras, aquí hay pocas letras. Entonces hacen pocos productos y productos fáciles de hacer porque requieren pocas letras. Lo mismo lo encontramos en Turquía, lo mismo lo encontramos en México.
Lo mismo lo encontramos en Colombia, lo mismo lo encontramos en Sri Lanka, de modo que pareciera que el mundo en que vivimos es un mundo que está bien capturado por esta intuición de Scrabble. Ahora quisiera volver a esta foto y preguntarles a ustedes, díganme qué persona aquí tiene más know-how. Bueno, este se parece al cuento del esquimal, porque el señor de la izquierda, uno diría, el señor de la izquierda, pues él siembra con su propia semilla, trabaja con sus propios bueyes, atiende la salud de sus propios bueyes, arregla sus propias herramientas, de pronto hace su propio fertilizante con la bosta de las vacas. Este señor de aquí sabe manejar esta cosechadora, no tiene la menor idea de cómo hacer una cosechadora ni la pudiera hacer. La cosechadora usa gasolina, no tiene la menor idea cómo hacer gasolina, cómo explorar por petróleo, buscar petróleo, transformarlo en gasolina. Usa semillas genéticamente modificadas, él ni siquiera sabe lo que quiere decir eso. Usa fertilizantes, agroquímicos, insecticidas, etc. Él no sabe hacer nada de eso. Si se echa a perder la máquina, él sabe a qué número de teléfono llamar. Entonces no tiene ningún sentido decir que este señor de la derecha tiene más know-how que el señor de la izquierda. Lo que sí podemos decir que este señor de la derecha es una letra en una palabra muy larga. Es una palabra que requiere que muchas otras cosas estén ahí. Él está agregando conocimiento humano. O sea, no es que él lo está agregando, él es parte de la agregación del conocimiento humano. Mientras que el señor de la izquierda, él puede trabajar por sí solo, y si el señor de la derecha, por casualidad o por error, termina este valle de la izquierda, pues lo más que lo va a hacer es pedirle consejos al señor de la izquierda, porque esta tecnología aquí en la derecha, él no la puede implementar en este lugar porque no está todo el resto de las letras que harían falta para implementar esa tecnología. Entonces espero un poco ilustrar la idea de que la diferencia entre los países pobres y los países ricos es cuántas letras tienen, ¿ok? Que no tiene que ver con cuánto sabe cada persona, sino con qué tan diverso es el conocimiento de la gente que está ahí. Entonces uno se pregunta, bueno, yo quiero acumular más letras. Bueno, pero para acumular más letras quiere decir, voy a acumular más know-how, más saber hacer. Voy a empezar a hacer cosas que no hacía antes. Pero esto presenta el viejo problema del huevo y la gallina, porque para yo hacer algo que no hacía antes, tengo que saber hacerlo, porque para hacer algo tengo que saber hacerlo. Pero si no lo hacía antes, ¿cómo es que sé hacer lo que no sé, nunca he hecho? Entonces, ¿cómo empiezo yo a hacer lo que nunca he hecho? Para hacer relojes, uno necesita relojeros, pero ¿cómo hace uno para ser relojero en un país donde no se hacen relojes? ¿Cómo aprende uno el oficio de la relojería? Entonces, ¿cómo empiezan los países a diversificarse hacia nuevas áreas si nadie en el país sabe hacer lo que el país nunca ha hecho? Y ese va a ser uno de los cuellos de botella del progreso humano, ¿ok? Y esta idea me ha llevado a la idea siguiente, que los países se mueven de las cosas que pueden hacer a cosas que le quedan cerca, ¿ok? A cosas que le quedan cerca. Y esas cosas que le quedan cerca lo he tratado de capturar en esta idea de que la tecnología es como un bosque donde cada producto es como un árbol. Y con unas técnicas que no voy a tener tiempo de desarrollar, ese bosque lo logramos estimar empíricamente y esta es la forma que tiene ese bosque. Cada círculo aquí es un producto y está conectado a otros productos porque comparten muchas de las mismas letras. O sea que si yo estoy aquí, digamos, en esta parte del bosque, estoy muy conectado a muchos otros productos. Esto aquí, este verde,
es confección, son camisas, pantalones, medias, suéteres, etc. Esto marrón aquí son productos agroalimentarios. Estos rojos aquí son materiales de construcción. Esto azul oscuro en el medio son maquinaria. El grande es carros y el segundo más grande aquí son camiones, pero todo esto es maquinaria. Esto aquí son químicos y esto aquí son electrónicos. La idea es que si yo sé hacer un tipo de ropa, me es muy fácil hacer otros tipos de ropa porque las capacidades que se hacen falta para hacer un tipo de ropa en el extremo, las capacidades que se hacen falta para hacer un zapato derecho son las mismas capacidades que hacen falta para hacer un zapato izquierdo. Entonces, esto lo que nos permite es tener como un mapa de la tecnología. Yo les estaba diciendo que la tecnología en el fondo es la diferencia entre los países ricos y los países pobres, y que los países ricos tienen más tecnología y que el proceso de desarrollo es acumular tecnología, pero acumular tecnología no es solo acumular equipos o acumular libros, sino es acumular know-how, saber hacer en las cabezas, en los cerebros de los miembros de la sociedad, y que la tecnología moderna requiere poner distinta información en distintas cabezas. Ahora, ya que tengo el mapa de la tecnología, ahora puedo ver dónde están los países. Por ejemplo, ¿qué es un país aquí? Bueno, un país, si esto es como, es un bosque, esto es un bosque, digamos, donde cada árbol es un circulito de esto, es un producto. Entonces, este es el mapa, digamos, el mapa de la tecnología es como un bosque. Uno se pregunta, ¿qué es un país? Un país es un conjunto de empresas que saben hacer productos, o la economía de un país. Entonces, esas empresas que saben hacer productos son como unos monos que viven en estos árboles, ¿ok? Que viven de esos árboles, que explotan el árbol, ¿ok? Entonces, uno puede caracterizar un país sobre la pregunta, ¿dónde están sus monos? Y bueno, veamos dónde están los monos venezolanos. Entonces, este es el mismo espacio de productos que les mostré antes, pero ahora está destacado los productos que Venezuela sabe hacer lo suficientemente bien, o lo sabía hacer lo suficientemente bien en el año 2015, antes de la hecatombe. Este gorila que está aquí arriba es el petróleo. Este es un producto petrolero, pero como ven, hay poquísimos productos que Venezuela sabía hacer en el año 2015, comparado, por ejemplo, con México, que sabía hacer mucho más cosas, entre ellos carros, camiones, etcétera, electrónicos, tenía mucho más presencia. Y si yo le muestro, por ejemplo, no lo tengo aquí, pero si le muestro países pequeños como Suiza o Austria, pues esta cosa se llenaría de colores. ¿Okay? Entonces uno se pregunta, mira, ¿y estos monos saltan? ¿Estos monos se mueven? Bueno, todo el proceso de desarrollo, en mi opinión, es el proceso de aprender a hacer más cosas. Es el proceso de diversificarse, de diversificar sus letras y de expresar esa mayor cantidad de letras, esa mayor diversidad de letras en una mayor diversidad de productos y en productos cada vez más complejos, en palabras cada vez más largas. Entonces, deben mostrarle Tailandia en el año 62. Okay, estaba produciendo aquí, discúlpenme de nuevo el inglés, pero esto es arroz, esto es maíz, estos son vegetales, esto es azúcar, esto es caucho, esto es yute, o sea, puros productos agrícolas bastante básicos. Y esto es Tailandia hoy. Estos son, todo esto azul son electrónicos, estos son maquinarias, etcétera. De modo que uno ve una gigantesca diversificación del país. Y estas son las exportaciones per cápita en dólares constantes, que pasaron de algo así como $50 a algo así como $2.500. O sea, aumentaron por un factor como de 50. Y aumentaron porque Tailandia se puso a exportar automóviles Toyota, productos electrónicos, etcétera, etcétera. Las cosas que producía antes siguieron creciendo. No es que las abandonaron. Estos amarillos, marrones y demás siguieron creciendo, pero añadieron una gran cantidad de cosas que no sabían hacer antes. Esto es Venezuela, lo de arriba es Venezuela en el año 65,
Y lo de abajo es Venezuela en el año 2018. Como verán, uno no ve la transformación que ocurrió en Tailandia. Si algo, en el año 65, el 58% de nuestra producción eran productos refinados, y ahora, y para el año 2018 era solamente el 9% de productos refinados y era 75% petróleo crudo. Entonces ya te da una idea de que en Venezuela no hubo la transformación y si algo, caminamos para atrás. De modo que esto es lo que le pasó a las exportaciones per cápita de Venezuela. No tienen ninguna tendencia al crecimiento a largo plazo, sino que tenemos picos y bajones según los ciclos del precio del petróleo, pero no hay ninguna acumulación de capacidad adicional. Y de hecho, cuando yo nací, Venezuela era un país de 7 millones de habitantes que exportaba 3 millones de barriles al día. Y hoy es un país de, digamos, de 30 millones de habitantes, tiene más de 4 veces la población. Y ustedes saben que ahora la producción petrolera bajó a cero, pero digamos o sea, creo que está en 400.000 barriles, pero suponte que estuviese en 1 millón, pues un tercio de la producción cuando yo nací, con 4 veces la población. Quiere decir que en términos per cápita estamos produciendo menos de 12 veces, un doceavo del petróleo que producíamos cuando yo nací en términos per cápita. Mientras que en Tailandia aumentaron sus exportaciones un factor de 50. Entonces, esto que vemos en Tailandia no es único de Tailandia. Esto es otra forma de ver esto. Esto es cuál es la participación de mercado, el market share de Tailandia en el mercado mundial. Entonces ellos se metieron primero en ropa, esto aquí es ropa, textil, después se metieron en electrónicos y después se metieron en maquinaria, en automóviles y demás. Aquí está China, primero se metieron en ropa, después se metieron en electrónicos, después se metieron en maquinaria. Ahora, uno de los países donde yo he estado trabajando estos últimos años, en Sri Lanka, pues se metieron en ropa y se estancaron ahí. Y como se estancaron, pues también se estancó la economía. No siguieron saltando los monos hacia otras partes del bosque. Ahora, ¿cómo se puede acelerar el movimiento del know-how? También es una pregunta interesante. Es muy complicado meter el know-how en el cerebro, como les decía antes. Malcolm Gladwell dice que toma 10.000 horas. Pero es muy fácil mover cerebros. Entonces, lo que toma un vuelo comercial, mover un cerebro de este lado del mundo al lado opuesto del mundo. Y esta idea se ha explotado enormemente para adoptar tecnología. Venezuela era un buen caso de eso porque con lo bien que nos fue en el siglo XX, pues Venezuela se llenó de italianos, portugueses, españoles, colombianos, chilenos, argentinos, peruanos, y cada quien vino y trajo de lo suyo. Entonces en Venezuela se comía la mar de bien, los mejores restaurantes españoles, italianos, etcétera. Había gente que sabía trabajar la piedra, herreros, etcétera. Muchos de esos conocimientos vinieron a través de la inmigración. De modo que la apertura de la inmigración es una forma de acelerar la adquisición de nuevas letras. Otra forma que también la hemos estado investigando en mi centro es la diáspora. La diáspora es una fuente importante de letras nuevas porque la gente del país se va del país, aprende cosas nuevas y de pronto conecta el país a esas nuevas letras, esas nuevas posibilidades. De modo que yo creo que Venezuela no le va a ser tan fácil, digamos, recibir nuevos inmigrantes porque es un país mucho más pobre que los vecinos. De hecho, los venezolanos se están yendo. Como sabemos, hay más de 5 millones de venezolanos que se han ido. Pero ahora Venezuela tiene una diáspora de 5 millones de personas. Y esa diáspora está teniendo experiencias, conocimientos, inserción laboral en nuevas ideas y nuevas cosas. Y hemos estudiado cómo las diásporas pueden ayudar a diversificar las letras de un país. Ahora, una vez que están las letras,
estas letras tienen que juntarse, como les decía, para hacer uno de esos aviones o para hacer una cámara, etcétera, uno tiene que juntar las letras. Y es interesante ver cómo distintas regiones tienen distinta cantidad de letras. Este es un mapa del estado de Chiapas en México. Es el estado más pobre de México. Y aquí están los distintos colores, son las distintas municipalidades. O sea, este es el mapa de las municipalidades de Chiapas. Y el color indica cuántas letras tiene. O sea, mientras más rojo, más letras tienen. Hay muchas letras aquí en Tapachula, hay muchas letras aquí en la capital, que se llama Tuxtla Gutiérrez, o aquí debe ser Tuxtla Gutiérrez, esto debe ser San Cristóbal de las Casas. Pero hay muchas zonas con muy pocas letras. Y entonces, ¿qué encuentra uno? Bueno, que esas diferencias en las letras que tienen las distintas zonas explican por qué Chiapas es más pobre. O sea, Chiapas es 64% más pobre que el resto de México. Parte se debe a que tiene menos educación, parte se debe a que son poblaciones más indígenas y más rurales, pero la razón principal se debe a que hay muy poca diversidad de letras. Entonces, cuando los chiapanecos se van de Chiapas a trabajar a cualquier lado en México, pues ganan igual que un mexicano de ahí. De hecho, ganan más. Pero cuando están en Chiapas, ganan poco. Y la razón por la que ganan poco es porque las letras que necesitarían para ser productivos no están. Entonces, imagínate que tú eres la letra L, bueno, y estás rodeado de pura gente que son la letra L. Bueno, con la letra L no haces nada. Pero si te vas de tu región a una región donde hay muchas letras, pues tú puedes mezclar tu letra L con una gran cantidad de otras letras y puedes hacer muchas palabras con la letra L. Puedes participar en muchas actividades productivas. Ahora, ¿cómo juntar las letras? Bueno, hay que juntarlas. Y hay un gran beneficio en juntarlas, y eso explica la razón por la que la gente se mete en este infierno de tratar de ir a trabajar. Y uno diría, bueno, eso es por un problema de falta de infraestructura. Sí, es un problema de falta de infraestructura, pero la pregunta es, ¿qué es lo que le da el deseo de ir a trabajar? Bueno, precisamente el deseo de juntar su letra con otras letras. Uno puede decir, bueno, voy a mejorar la infraestructura, pero bueno, aquí en California parece que no le fue suficiente. Entonces, uno de los problemas que también hay de mezclar las letras es que, es decir, de darle a la gente el acceso a otras letras, es lo que explica que la gente decida no mezclar su letra con otra letra y trabajar por cuenta propia en esto que llamamos el sector informal. Lo que ven aquí es un mapa de la ciudad de Bogotá, y este es un estudio que hicimos con datos de telefonía celular para saber dónde estaban los teléfonos en la noche y dónde están los teléfonos en el día y saber cuánto tiempo le tomaba ir de la casa al trabajo, y etcétera. Y dónde estaban los buenos trabajos. Entonces resulta que lo que pasa aquí es que los buenos trabajos aquí están en la zona verde y los pobres viven en la zona roja. Y ir de la zona roja a la zona verde toma más de 2 horas. Entonces es muy complicado que vayan muchos miembros de la familia a trabajar a donde están los buenos trabajos. La gente termina montando su propio negocio cerca de donde vive, pero eso quiere decir que trabaja con su propia letra o con muy pocas otras letras en unidades productivas muy chiquitas donde hay muy poca diversificación del conocimiento y por lo tanto están atrapados en tecnologías muy básicas. Entonces, uno de los problemas de la informalidad o de la baja productividad es que la gente no está incluida en las oportunidades del crecimiento. Entonces, uno de los temas de desigualdad que se habla mucho es la desigualdad en el reparto de la torta. Pero lo que esta teoría de Scrabble nos enseña es que en realidad hay una gran desigualdad en el tamaño de las tortas que se están cocinando en distintos
partes del mundo, en distintas partes del país. Entonces, las implicaciones es que hay que acumular letras, hay que aumentar la diversidad del conocimiento en los países para poder hacer más cosas más diversas y cosas, entre ellas cosas más complejas. Hay que facilitar que se junten, y eso tiene que ver con digamos, que las zonas donde están los trabajos no estén muy distantes de las zonas donde vive la gente, y que haya una forma de llegar eficientemente del trabajo a la casa. Uno puede aumentar la inmigración para traer letras nuevas o explotar las oportunidades de la diáspora. Y la migración puede ser interna o externa. Hay zonas, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Las zonas más pobres de Venezuela, Carúpano, el estado Trujillo. Bueno, de pronto les va a ser más fácil desarrollarse si atraen los conocimientos que les faltan de afuera, de su región, digamos el resto de Venezuela, para poder mezclar sus cosas y atraer nuevas letras a las zonas rezagadas. Yo tenía, Patricia, yo sé que tú estás en mute y demás, pero ¿cuánto tiempo me queda? Patricia. Me indican que puede proseguir con la ponencia, no se preocupe. Ok, buenísimo. Entonces sigamos. Déjame volver a poner esto en... entonces, bueno, ustedes me dirán, bueno, el Estado, porque aquí al final todos sabemos que en Venezuela el problema no es que no tengamos monos ni que los monos no quieran saltar en el bosque, sino que tenemos un bestia con una escopeta que cada vez que ve un mono moviéndose le dispara. Entonces, tenemos que hablar un poco del Estado. ¿Y qué Estado hace falta y por qué hace falta el Estado y qué rol tiene que jugar el Estado? Entonces, aquí hay una teoría, si tú quieres, de dónde viene el Estado, y que se asocia con Karl Marx. La idea es que el Estado, o sea que lo primero que hay es lo que le llamaba Marx el modo de producción, digamos la tecnología. O sea que Marx también arrancaba con el cuento de que a la base está la tecnología. Pero que esa tecnología determina lo que él llamaba las relaciones de producción. O sea, de cómo es que vamos a usar a la gente, a los seres humanos, a los trabajadores en implementar esa tecnología. Y entonces estaban las relaciones de producción, por ejemplo, en el capitalismo es el trabajo asalariado. Y entonces para mantener estable esa relación se crea esta superestructura política que, digamos, mantiene el orden, o él lo hubiese dicho la opresión, y que ese es un poco el rol del Estado. Hay una versión un poco distinta asociada a este libro que critiqué anteriormente de Acemoglu y Robinson, y de Nogales, Arizona y Nogales, Sonora, donde lo que hicieron fue un poco invertir a Marx y ponerlo de cabeza. En el sentido de que ellos dicen, bueno, lo primero que hay son las instituciones y las reglas. Esas instituciones y las reglas determinan los incentivos que va a tener la gente en la sociedad. Obviamente, si tú tienes un régimen tan opresivo como el venezolano, la gente va a decir, voto tierrita y no juego más y me voy. Esos incentivos afectan la adopción de tecnología, y eso es lo que lleva al desarrollo económico. Entonces, en esto, la idea es que lo primero son las instituciones, y o sea que el Estado, si se quiere, el set de normas de convivencia y las organizaciones que las implementan, están a la base del desarrollo económico. Yo voy a estar, tú sabes, en este lenguaje de Hegel y Marx, de la dialéctica. Si hay una tesis y hay una antítesis, debe haber una síntesis en algún lado. Entonces yo la verdad que
no estoy ni en el uno ni en el otro, sino que voy a mencionar lo siguiente, ¿no? Lo primero es cómo se juntan las letras. Bueno, la verdad que Adam Smith, con el que arranqué este cuento, hablaba de la mano invisible. Y quisiera que me reconozcan, porque me tomó mucho trabajo encontrar en el internet una foto de una mano invisible. Entonces aquí les muestro la mano invisible. Ahora, esa mano invisible está basada en la idea que los mercados son, si tú quieres, estructuras muy complejas. Que esas estructuras muy complejas no se pueden planificar centralmente. O sea, tú tienes mucha gente haciendo muchas cosas distintas en la sociedad. Tú no los puedes ordenar centralmente, pero esas estructuras complejas tienen la capacidad de autoorganizarse. De la misma forma como estos pájaros están medio autoorganizados en un grupo que se ve más o menos coherente. Que no es que aquí hay un jefe dándole órdenes a cada uno, sino que ellos más o menos siguiendo ciertas reglas logran organizarse. En el mercado, esta autoorganización se da por la mezcla de tres cosas. La primera es que todos los productos tienen un precio y se intercambian. Una economía de mercado es una economía donde cada quien se gana la vida haciendo cosas por los demás. Y cuánto gana depende de cuánto los demás valoran lo que uno hace por ellos. Entonces las cosas que uno hace las vende y eso tiene un precio, ¿verdad? Pero el que lo vende está motivado por el lucro, por el intento de ganar dinero. Y cuánto dinero va a ganar va a depender de cuánto vale el producto, cuánto valen los insumos necesarios para hacer ese producto. Entonces depende de una cierta relación entre estos precios que están aquí. Entonces estos precios es como un sistema de información y la ganancia es como un incentivo. Y después están los mercados financieros que tratan de prestarle dinero a los que van a ser rentables y por lo tanto van a poder devolverlo, que son los que están respondiendo a la información que está en los precios. O sea, por ejemplo, dicen, caramba, hay escasez de papel toalé, se dispara el precio del papel toalé, oye, qué rentable es hacer papel toalé, yo me voy a meter a hacer papel toalé y este dice, oye, yo le voy a prestar a este señor porque como hay escasez de papel toalé, este señor se va a meter un billete y va a tener cómo devolverme el dinero. Entonces, el mercado tiene estas tres cosas. El mecanismo de precios, que es un sistema de información, las ganancias, que es un incentivo a responder a la información que está en los precios, y el mercado financiero que trata de darle dinero a los que van a ser rentables, que son los que están respondiendo bien a los precios. ¿Ok? Entonces, si este fuera el caso, ¿quién necesita un Estado? Bueno, pero aquí tenemos que entender por qué hace falta el Estado. La tecnología requiere de bienes públicos. Bienes públicos son cosas que típicamente no se pueden comprar y vender. Están en el ecosistema y son muy importantes para que las cosas funcionen. Por ejemplo, uno en el mercado se puede ir y se puede comprar un carro. Pero la autopista por donde va el carro, el sistema de tráfico y de señales para que los carros choquen o no se monten, o incluso el sistema de aplicación de las reglas y las normas y los fiscales de tránsito. Todas estas cosas son cosas que la Ford, ni la General Motors, ni la Toyota proveen. Tú no puedes comprar esto en el mercado. O sea que la tecnología requiere, para que este carro funcione, todas estas otras cosas tienen que estar. O sea, la tecnología requiere que estén presentes ciertas cosas que el mercado en sí mismo no puede producir. Por ejemplo, si vamos a producir electricidad, bueno, y vamos a usar electricidad, bueno, ¿con qué enchufes? Bueno, tiene que haber ciertos estándares compartidos de que, bueno, que no es que cada empresa me va a dar un enchufe distinto y cada enchufe de mi casa va a ser distinto. Tiene que haber alguna cierta estandarización. Para transmitir la energía tengo que pasarla
por la tierra de otra gente, tengo que tener algún permiso de cruzar esas cosas, de modo que alguien, así sea una empresa privada la que va a tratar de vender energía eléctrica, alguien tiene que estar diciendo, usted puede poner las líneas de transmisión por aquí o no por aquí, etcétera, porque si no, esta tecnología no se puede implementar. Para uno tener telefonía celular, bueno, uno puede ir y comprarse un teléfono celular y las empresas pueden comprarse una torre donde poner las cosas, pero para que la telefonía celular funcione, alguien tiene que ser, las empresas tienen que tener propiedad sobre una parte del espectro. Y alguien tiene que decir, el espectro de tal a tal le corresponde a esta empresa y el espectro de tal a cual le corresponde a esta otra empresa. Y sin eso no puedes implementar la tecnología porque estaría todo el mundo haciendo ruido sobre todo el mundo. Uno diría, bueno, cualquier empresa puede producir periódicos, pero una sociedad educada puede leer el periódico. ¿Y en qué idioma está ese periódico? ¿Y con qué gramática está ese periódico? Aquí, lo que está en idiomas que se hablaban en Alemania antes de que en el siglo XIX, la unificación de todas estas regiones para fundar Alemania, que ustedes sabrán que Alemania se fundó en el año 1871, o sea, 50 años después de la batalla de Carabobo, pues en ese momento no había ningún idioma alemán estandarizado. Igual como no había ningún idioma italiano estandarizado, sino que la unificación de Italia ocurrió gradualmente entre 1865 y 1870, y cuando se formó Italia como un país junto, pues decidieron que el idioma que se hablaba en Florencia fuera el italiano oficial. Y en Alemania inventaron un idioma que se llama Hochdeutsch o alto, el alemán alto, que es lo que se enseña en las escuelas, definido en los diccionarios. Todo eso no lo produjo el mercado, todo eso se produjo eh, a través del Estado. Por eso es que hay un viejo dicho que dice que la diferencia entre un idioma y un dialecto es que el idioma tiene un ejército y el dialecto no. Y es porque para que un idioma se vuelva un idioma y tenga su gramática y tenga su estandarización y demás, pues requiere de un Estado. Entonces, y vemos las dificultades que tienen los países. Por ejemplo, esta es una foto de Canadá. Aquí está Quebec, donde uno está aquí entrando en Quebec y aquí dice en francés, le deseamos la bienvenida, y aquí en inglés le deseamos la bienvenida, quiere decir, o sea, aquí hay un problema que gerenciar. Entonces, retornemos a Scrabble. Lo que vamos a decir es que la producción requiere de dos tipos de letras. Quiere letras privadas, llamámoslo de las consonantes, que se pueden comprar en el mercado. Aquí están las consonantes. Pero también requieren de letras que que tienen que ser provistas por el Estado, y si el Estado no las provee, pues no está la letra y las palabras que lleven esa letra no se pueden hacer. Llamémoslo las vocales. Entonces, lo que hay en el Estado es un productor de bienes públicos que hace cosas que son fundamentales para que el mercado funcione. El mercado son unas consonantes, el Estado produce las vocales y las palabras llevan consonantes y vocales. Y si el Estado no produce las vocales, hay muchas cosas que no pueden pasar. Y si las produce en pocos sitios del país o en pocas regiones del país, por ejemplo, entiendo que en Caracas hay electricidad, pero que en el grueso del resto del país no hay electricidad. Bueno, si el Estado no aseguró la presencia de electricidad o el agua, el transporte público, la gasolina, etcétera, el ecosistema, los demás no pueden operar. Y por eso es que la falta de letras, el colapso en la capacidad del Estado de proveer las vocales, ha llevado al colapso de la producción. Y de hecho, en la ideología chavista durante
la primera década del chavismo se dedicaron a la idea de que el Estado no debía proveer las vocales, sino que se dedicó a expropiar las consonantes. Y entonces expropiaron a las empresas petroleras, a las empresas de servicios petroleros, a las empresas cementeras, a las empresas de telecomunicaciones, a los bancos, a los supermercados, a las torrefactoras de café, a las fábricas de productos lácteos, o sea, a todo lo que eran consonantes, se las expropiaron y no provieron las vocales y no supieron manejar las consonantes. De modo que el rol del Estado es un rol muy complementario al rol del mercado. Complementario es una palabra que en economía tiene un significado muy preciso. Complementario es cosas como el café y el azúcar. Mucha de la discusión entre el Estado y el mercado da la sensación de que no son complementarios, sino son sustitutos. Sustitutos son cosas como el café y el té. Entonces la pregunta es, bueno, ¿tú quieres más café o quieres más té? No, ese no es la descripción que les estoy dando. La descripción que les estoy dando es que la sociedad moderna tiene tremendo Estado, pero el Estado provee vocales y el mercado se especializa en las consonantes y las palabras llevan vocales y consonantes. ¿Okay? Y las tecnologías y cada tecnología requiere de nuevas vocales que las tiene que proveer el Estado. El problema que tiene el Estado es que no tiene esta mano invisible que tenía el mercado. Las cosas que provee el Estado no tienen precios. El Estado en principio no tiene motivo de lucro. El motivo de lucro en el Estado es lo que llamamos corrupción. Y en principio no hay un mercado financiero que dice, mira, si el dinero es para la educación o para la salud, sí te lo doy, pero si es para el FAES o para el SEBIN, no te lo doy. O sea, el mercado no está asignando recursos a estas cosas. Y eso lleva a que los bienes públicos entonces no se autoorganicen, ¿ok? Porque no tienen precio, no tienen motivo de lucro. O sea, el juez no es que le da el dictamen, o sea, no debería dar el dictamen al que le dio más dinero, eso es corrupción, y la asignación de recursos no se hace descentralizadamente a través del mercado financiero, sino se hace centralizadamente a través del presupuesto. Entonces, el Estado no tiene precios, no tiene ganancias y no tiene una asignación descentralizada de recursos. Y por eso es que el Estado a menudo fracasa o se hace difícil que opere, pero necesita operar porque sin las vocales hay muy pocas palabras que se pueden hacer. Muchas gracias. Déjenme parar ahí y me encantará escuchar sus preguntas, sus comentarios. Gracias y déjenme parar de compartir esto. Muchas gracias por su ponencia, profesor. Entonces, en esta parte vamos a hacer una breve conclusión. De acuerdo con lo expresado por usted, recae la necesidad de encontrar mejores estrategias que expongan la diversidad, la cooperación y la coordinación, entendiendo a su vez que una parte fundamental de la desigualdad de los ingresos entre los países tiene que ver con la desigualdad de producción, es decir, la capacidad para producir. Además, la sociedad y la política deben visualizar alternativas que se enfoquen en invertir en sus ciudadanos, creando la posibilidad de que florezcan sus habilidades, capacidades, para que sean seres productivos. Es decir, que hay que enfocarnos en ese fin de construir una unidad que fortalezca la diversidad, es decir, una fuerza a través de la cooperación. Y uno de los puntos principales que me pareció el más importante es el alcance que tiene el individuo a través de la diversidad del conocimiento y la innovación para formar parte de una sociedad que a su vez construya un país que tenga la capacidad de producir. Exacto. Muy Todo bien. lo producimos en sociedad, o sea, por eso en una sociedad anónima, una empresa la llamamos sociedad anónima, porque
toda la producción requiere cooperación, pero típicamente de gente que hace cosas distintas porque sabe hacer cosas distintas. Y es impresionante si tú te pones a ver una película, por ejemplo, al final de la película a veces dicen fin, pero es mentira eso, porque después que ponen fin empiezan a poner todos los créditos. Entonces todos los actores y demás, y después te ponen el tipo que edita el audio, el tipo que edita el video, el tipo de efectos especiales, el tipo de maquillaje, el tipo de casting, el tipo que compuso la música original, el tipo que escribió el libro, el tipo. Entonces, una película es todas esas capacidades unidas en hacer una película. Eso es lo que es la producción moderna, es agregar toda esa diversidad de conocimientos en hacer algo. Y las sociedades más, por ejemplo, cuando yo tenía la edad de ustedes, bueno, en Venezuela uno podía estudiar ingeniería, medicina, derecho, economía, sociología y psicología. Y medio para de contar, biología de pronto, ¿no? Bueno, la Universidad de Harvard ofrece como 50 títulos de pregrado y no ofrece los 50 títulos de pregrado que ofrece MIT, que está al lado. Entonces, en realidad, la diversidad del conocimiento es infinitamente más grande, ha crecido enormemente con respecto a la época en que yo tenía la edad de ustedes. Y eso se debe a que hay más conocimiento y como no podemos poner todo el conocimiento en cada cabeza, tenemos que poner distintos conocimientos en cada cabeza y después juntarlos para usarlos. Juan Ángel González tiene la mano levantada. Preguntas. Otra pregunta. Ok, nos indicas por el chat qué preguntas tienes para el profesor. ¿Será que la puedo hacer por aquí, por el micrófono? Claro, claro. Échale pichón. Bien. Buenas noches, profe. Espero que se encuentre bien. Excelente ponencia. De verdad que muy completa, muy bien especificada. Y mi pregunta es un poco más en términos económicos, pero que va relacionado con respecto a todo este tema que usted ha hablado, con respecto al tema de cuál es el secreto de la prosperidad de los países, ¿no? Y cuando hablamos de tema de prosperidad para Venezuela, quizás suena como una utopía eh, por toda la situación que estamos viviendo. O sea, teniendo en cuenta que Venezuela está en estado de default, eh, una 6 años en recesión consecutivo, tiene un stock de deuda de más de 130 mil millones de dólares, y infinitas cosas que realmente yo lo veo muy difícil de recuperar, pero que no nos hace perder una esperanza, ¿no? Eh, Ahora, cuando nosotros hablamos de un país moderno o un país que queremos moderno, obviamente tenemos que reinventarnos y tenemos que dejar de depender de lo que sería la industria petrolera. Eh, entonces, para los próximos años venideros, en un cambio de gobierno, etcétera, el secreto de la prosperidad en Venezuela, ¿en qué radicaría como tal? ¿Es en innovar o seguir con el tema de la petroquímica o innovar mucho más allá con el tema del turismo, con el tema de las frutas tropicales quizás, con el tema del parque automotor que aquí en Venezuela está perdido desde hace mucho tiempo y muchas cosas más que realmente nosotros tenemos la capacidad para ello, ¿no? ¿Cómo podríamos desarrollar eso en unos próximos años? Mira, bueno, te agradezco enormemente la pregunta. Por ahí, por internet, circulan varias ocasiones donde yo he hablado sobre este tema. Como sabes, trabajé mucho en Plan País. De hecho, digamos, la idea de Plan País se originó en un evento que organicé en Harvard de 4 días, donde vinieron líderes de todos los partidos políticos, líderes del movimiento sindical, del movimiento empresarial, de la iglesia, etcétera. Nos encerramos 4 días para analizar precisamente cuáles son las soluciones a Venezuela. Yo voy a sintetizar aquí muy brevemente cómo creo yo que se puede salvar a Venezuela y trataré de enfatizar los temas que
que hacen relación con lo que acabo de presentar como teoría económica. El problema de Venezuela es que tú básicamente le quitaste a los venezolanos la capacidad de hacer. Le quitaste sus libertades, le quitaste sus derechos. Por un quítame estas pajas te dicen exprópiese. Pero si no te dicen exprópiese, te dicen te fijo el precio, no te dejo comprar divisas, no te dejo importar, no te dejo hacer, etc. Entonces han generado un ambiente muy hostil que le quita a los venezolanos la capacidad de planificar, la capacidad de pensar, la capacidad de soñar. Entonces yo te diría que el pecado original del chavismo es que le quitó a los venezolanos sus derechos económicos, entonces sus derechos de libertad de expresión. En Venezuela había unos medios de comunicación grandes, estables, muy buenos. O sea, yo me acuerdo cuando yo tenía la edad de ustedes, bueno, uno se pasaba el día domingo leyendo el Nacional y el Universal, que eran unos periódicos hipergordos donde había de todo y donde habían columnistas que se daban hasta por la tapa de la boca, unos contra otros, etc. Había un gran nivel de debate. En Venezuela, hoy, si un medio de comunicación menciona la palabra Guaidó, lo cierran, etc. Entonces, nos quitaron la libertad de comunicarnos, de debatir, de expresarnos. Y cuando vimos que la cosa iba por mal camino, nos quitaron los derechos políticos para poder determinar quién es el gobierno. Y nos quitaron el gobierno. O sea, o sea, ya los venezolanos no pueden escoger el gobierno que quieran tener. Entonces, el pecado original que llevó a este desastre venezolano es la falta de libertad. Y por lo tanto, la recuperación de Venezuela se hace muy fácil. Tú cuentas con 30 millones de personas que le han echado bola. Me perdonan el francés. Si tú tienes 30 millones de personas que le han echado bola, con 30 millones se pueden hacer muchas cosas. Pero para eso hay que empoderar a esa gente. Hay que devolverle a los venezolanos sus derechos. Sin eso no vamos para el baile. Pero segunda cosa, el gobierno destruyó el sector petrolero. Y el sector petrolero era el que generaba las divisas. Nosotros pasamos de producir 3.400.000 barriles el día que Chávez llegó al poder a producir, como decíamos ahora, 400.000 quizás. Pero toda la producción de petróleo vino cayendo desde el día que Chávez entró al poder. Cuando Maduro llegó al poder, estamos produciendo 2 millones y pico. Y antes de que le pusieran la primera sanción, estábamos produciendo 1.200.000. Entonces, venía en carraplana el petróleo. Pero cuando el petróleo, que si bien estaba cayendo, el precio del petróleo subió muchísimo y Chávez tuvo muchísimos dólares. Y no solamente que se gastó todos los dólares que entraron, sino que se endeudó, como tú bien decías. Pasó la deuda de ser de 25.000 millones de dólares a algo que probablemente esté en el orden de 150.000 millones de dólares. O sea, se gastó todo el dinero del petróleo más 125.000 millones de dólares más. Entonces, eso nos llevó a una situación donde ahora cayó el precio del petróleo, no tenemos producción de petróleo y nadie nos quiere prestar porque somos el país más sobreendeudado del mundo. Entonces no tenemos divisas con los cuales traer materias primas, insumos intermedios, repuestos, maquinaria, semillas, fertilizantes, agroquímicos, etc. Y colapsó toda la producción nacional. Y el colapso de la producción en Venezuela es el colapso más grande que ha ocurrido fuera de guerras. Y dentro de guerras ha sido más grande que el colapso generado por muchas guerras. Es aproximadamente 2 veces y media más grande que el colapso económico que ocasionó la Guerra Civil Española. Es aproximadamente 2 veces más grande que el colapso que ocurrió en Alemania después de perder la Segunda Guerra Mundial. 2 veces más grande que eso. Entonces el colapso de Venezuela no tiene parangón y tiene algo que ver con
el hecho de que el gobierno dejó de ofrecer las vocales y que desaparecieron las divisas. Entonces, la recuperación tiene que tener una estrategia para que aparezcan las divisas que permitan la recuperación. Y para eso, yo he argumentado, y está en plan país, uno, necesitamos asistencia financiera internacional para arrancar la máquina. O sea, Venezuela es como un tipo que tiene un carrito, quiere ganarse la vida haciendo Uber, ¿no? Manejando, pero no tiene para la gasolina. Bueno, entonces como no tiene para la gasolina, el carro se queda sin usar y su disposición a trabajar se queda sin usar. Y un poco las divisas son esta gasolina que permitiría usar nuestra disposición a trabajar con la capacidad instalada que sobreviva. Entonces, necesitamos asistencia financiera internacional, necesitamos reestructurar la deuda, habrá que bajarla de 150 mil millones de dólares a, no sé, a 10% de eso, para que la gente se diga, ya Venezuela no es un país sobreendeudado, ahora podemos tratarlo como un país financiero normal. Y tercero, hay que abrir el sector petrolero, porque el gobierno no va a, o sea, recuperar la producción de petróleo va a requerir dinero, y el gobierno no tiene dinero para la salud, no tiene dinero para la educación, ha desmantelado las universidades, no tiene dinero para arreglar la electricidad, no tiene dinero para arreglar el agua. Entonces, el gobierno va a tener, no tiene dinero para asegurar la seguridad de los venezolanos, valga la redundancia. Entonces, no vamos a tener dinero para producir más petróleo, pero en la mayoría de los países la producción de petróleo no la hace el Estado, sino que el Estado determina ciertas normas y ciertos derechos de propiedad y la hace el mercado y le cobran regalías y le cobran impuestos sobre la renta u otras cosas. Entonces creo que hay que abrir el sector petrolero a la inversión nacional y extranjera para que sin dinero del Estado se pueda recuperar la producción de petróleo y reaparezcan los ingresos fiscales por esa vía. Y creo que en el arranque vamos a tener una pobreza que salió la encuesta de condiciones de vida, la ENCOVI, que es esta colaboración entre la Católica, la Central y creo que, no sé si la Bolívar o la Metropolitana, pero que dice que el 95% de los venezolanos están en pobreza. Entonces probablemente habrá que arrancar con un programa de transferencias sociales que les permita a la gente tener que vivir mientras se va recuperando el aparato productivo, y creo que va a haber mucho apoyo internacional para esas cosas. Yo creo que, ahora, tú bien decías muy correctamente que, bueno, que no puede ser solo petróleo, porque o sea, hay un plan que lo ha hecho Emilio Figueredo, que es el presidente de la Junta Ad Hoc de PDVSA nombrado por la Asamblea Nacional, y Juan Sabo, que es un viejo experto de PDVSA, una de las personas en el mundo que más sabe de petróleo. Ellos tienen un plan que en algo así como 10 años estaríamos produciendo 3 millones de barriles. O sea que dentro de 10 años vamos a estar produciendo tanto petróleo como producíamos cuando yo nací. Pero resulta que vamos a ser 5 veces más gente. Quiere decir que vamos a estar produciendo 1/5 del petróleo en términos per cápita de lo que se producía cuando yo nací. 1/5. Quiere decir que de eso no podemos vivir todos. Necesitamos de mucho más. Y de hecho, el petróleo ese va a ser un petróleo mucho más costoso de producir y por lo tanto un petróleo que genera menos rentas que el Estado pueda capturar, porque un petróleo extra pesado, de baja calidad, que hay que mejorar, y no es como el petróleo de antes en el campo costanero Bolívar, en el lago de Maracaibo, que era soplar y hacer botellas. No tanto, pero más o menos. Entonces, vamos a necesitar de mucho más cosas y vamos a necesitar de todos los venezolanos. Yo creo, o sea, en este momento hay en el mundo una revolución agrícola. Una revolución agrícola con semillas nuevas, genéticamente modificadas, con agricultura de precisión, usando drones o usando satélites, usando informática, pero accesible al productor agrícola porque le aparece en su teléfono celular. Y yo creo que Venezuela,
una cosa que llaman siembra directa. Ya esta idea de arar la tierra se dejó, arar la tierra le hace daño a la tierra. Entonces, es sin arar la tierra, es lo que llaman siembra directa, sin arar. Y hay un conjunto de otras cosas que se han inventado que yo creo que deberían hacer que un país que tiene tanta tierra y tanta agua como tiene Venezuela, debería ser un emporio de producción agrícola. Venezuela debería tener una capacidad manufacturera. La capacidad manufacturera se creó, o sea, haciéndola con una intención de muchas décadas de los gobiernos democráticos. No te creas que esto va a ser soplar y hacer botella, porque mucha de esa gente votó tierrita, no juega más, etcétera. Hay que aprender a hacer manufactura nuevamente y aprender a hacerla bien. Venezuela ha estado desconectada de los flujos de tecnología del mundo por mucho tiempo. Tenemos que reconquistar la manufactura. Tenemos que reconquistar los servicios. O sea, como tú bien decías, Venezuela es uno de los países más bellos del mundo. Lo puedo decir yo con cierta autoridad porque he viajado esencialmente por casi todo el mundo. He trabajado en más de 50 países. Venezuela es un país bellísimo, pero bueno, el turismo requiere seguridad, el turismo requiere instalaciones, requiere actividades culturales, entretenimiento, restaurantes, etcétera. O sea, y obviamente este va a ser otro reto. No creo que al día siguiente, digamos, haya muchos aventureros que se atrevan a venir a Venezuela en masa, pero esas bases de un desarrollo turístico hay que crearlas. Y creo que tenemos un potencial grandísimo ahí. Venezuela tiene un potencial gigantesco en ciencia de la computación. De hecho, o sea, la Universidad Simón Bolívar producía ingenieros de computación por toneladas, y muchos de ellos están trabajando para Cisco, para todas las empresas de IT del mundo, porque están muy bien formados, etcétera. Bueno, hay que crear ese capital humano para producir esas nuevas tecnologías. De hecho, mucha de ese sector se desarrolló porque PDVSA requería muchos servicios de computación, y de esas gente que le vendía tecnología de computación a PDVSA salieron empresas que terminaron siendo globalmente muy, muy exitosas. Entonces, el país habrá que reconstruirlo, y se reconstruye adquiriendo letras, mezclando esas letras para hacer palabras más largas, para hacer más palabras. Hay que saber hacer agricultura. Los países son ricos en el fondo, no por lo que tienen, sino por lo que saben hacer, no por lo que tienen. Los taiwaneses se enorgullecen de decir que los únicos recursos naturales que ellos tienen son terremotos y huracanes. Todo lo demás lo hicieron los hombres. La naturaleza les dio los terremotos y los huracanes. Y tiene un ingreso per cápita que hoy bordea los $50,000, y nosotros estamos hoy en 2,000. Entonces, la idea es que nosotros, como somos ricos, tenemos oro, ahora también tenemos coltán y tenemos mucho petróleo. Eso no es lo que hace rico a los países, y si hay un lugar del mundo que lo demuestra, es Venezuela, porque Venezuela está montada en el mar de petróleo más grande del planeta y se está muriendo de hambre. Entonces, lo que hace rico a los países es lo que saben hacer, no lo que tienen. Patricia. Vale, muchísimas gracias, profesor, por esa respuesta increíble. Por acá, Richard Rodríguez pregunta, ¿será posible en otros países? A ver, no te estoy escuchando. Patricia, ¿será posible que desconectes tu video para poder escuchar el audio? A ver, Patricia, no te oigo. Quizás desconecte el video. Ok. A ver, dale.
Richard Rodríguez desarrolló ¿será posible países? Mira, no te estoy escuchando, pero déjame ver si puedo leer aquí del chat. Había una pregunta sobre cómo el Táchira puede aprovechar el hecho de que es frontera. Déjame contestar esa pregunta. Mira, lo que está ocurriendo en el Táchira es una tragedia, y es una tragedia creada por voluntad del chavismo. O sea, Cúcuta era para Colombia la ruta hacia el mercado venezolano, la ruta hacia Venezuela, y ahora Cúcuta se ha convertido en un callejón sin salida. O sea, el final de la ruta y hay una pared y no dejan pasar las cosas. El comercio en esa región ha colapsado, y uno se diría, si vuelves al juego Scrabble, hay unas ciertas letras en Cúcuta, hay otras letras en San Cristóbal, o San Antonio, o Ureña. Si tú dejas que esas letras se mezclen, se pueden hacer más palabras y palabras más largas. O sea que si pudiésemos pensar en una interacción más abierta, pues ahí se podrían hacer muchas más cosas que se estaban haciendo. Pero en el año 2007, por un quitan estas pajas, Chávez mandó a cerrar la frontera, y eso produjo un trauma gigantesco, no solamente para Venezuela, sino también para Colombia. Es una pérdida de ambos lados, donde nadie ganó. Cúcuta sufrió mucho, pero el Táchira sufrió más. De modo que sí estoy muy de acuerdo con la pregunta, en el sentido que efectivamente hay muchas cosas que se pueden hacer si permitimos mayor libertad en el movimiento de las letras y mayor capacidad y libertad en juntar las letras. Profesor, yo seguiré con la moderación, ya que Patricia creo que se le fue el internet. Sí. Entonces, creo que quedó en esta pregunta. ¿Será posible desarrollar a Venezuela si gran parte del conocimiento tácito se está yendo y nutriendo a otros países? Mira, los venezolanos que se están yendo no se han muerto, y no quiere decir que no regresen, y no quiere decir que aún sin regresar no puedan ayudar. Los estudios que hemos hecho de la diáspora es que la diáspora realmente permite hacer cosas muy importantes. En primer lugar, por ejemplo, en la gente que trabajó en Plan País, había alguna gente que estuvo en actividades digamos, en PDVSA, hasta el año 2002, 2003, los votaron y se fueron de Venezuela, pero han tenido 20 años de experiencia laboral fuera de Venezuela, donde han aprendido una gran cantidad de cosas, pero están a la orden de trabajar para Plan País, de trabajar, o sea, no es que se fueron, y no es que se pasaron 20 años recordando el pasado y que si fueran al gobierno de nuevo, o si podrían regresar a la actividad petrolera, van a repetir lo que hicieron en la década del 90, porque de la década del 90 para acá hay 30 años de desarrollo tecnológico. Pero esos desarrollos los conocen porque trabajan en las mejores empresas del mundo, en posiciones muy destacadas en esas empresas. Tenemos un venezolano, Gustavo Vaquero, que maneja las operaciones de la empresa en Noruega, en todo el mundo. Tenemos un venezolano que maneja las operaciones de British Petroleum de gas de todo el mundo. Entonces, eso es parte de la diáspora venezolana. Bueno, tenemos a Rafael Reif, que es el presidente de nada más y nada menos que MIT. Entonces, esas son gente que ahora sabe cosas que nunca hubiesen podido aprender en Venezuela. Entonces, yo no te diría que es que Venezuela perdió. Esa diáspora ganó
el conocimiento que adquirió fuera de Venezuela. Y esa diáspora puede conectar a Venezuela con el mundo. O sea, yo no he podido regresar a Venezuela porque me dicen que me tienen un cuartico ahí muy cómodo para mi disposición, pero aún estando fuera, trato de ser útil para Venezuela. O sea que me he ocupado de que vengan estudiantes venezolanos, me he ocupado de trabajar, hacer investigación sobre Venezuela, me he ocupado de contratar investigación a investigadores venezolanos. O sea, que he tratado de abrirle oportunidades a los venezolanos que no se las hubiese podido abrir si no hubiese estado fuera. Entonces, la diáspora tiene muchas formas de ayudar. Y lo que es muy importante, y en esto, mira, yo he estudiado la diáspora en Marruecos, he estudiado la diáspora en Albania, he estudiado la diáspora en Sri Lanka, la diáspora en Jordania, la diáspora en Etiopía. Uno de los aspectos más importantes es la calidad de la relación emocional entre el país y su diáspora. En los países donde la relación con la diáspora es de afecto, es de cercanía, pues el país se puede beneficiar muchísimo. En Albania, por ejemplo, donde llevo 7 años trabajando, todas las empresas nuevas, toda la diversificación, la hizo gente que se fue del país, aprendió a trabajar nuevas cosas fuera del país y regresó y montó su negocio. Sin esa etapa fuera del país, el país no hubiese podido ser lo que es hoy. Y de hecho, de la mejor gente que trabaja en el gobierno son gente que pasó una parte de su carrera profesional fuera del país. Y entonces viene con ideas nuevas, y típicamente se fueron a países más desarrollados, más ricos que Albania. Y entonces, bueno, si la relación es buena, la diáspora rinde más. Pero tengo países como Sri Lanka, donde buena parte de la diáspora fueron los tamiles, que entraron en una guerra civil con los sinaleses. Entonces, de hecho, los tamiles financiaron a los tamiles en la guerra civil, los tamiles terminaron perdiendo. Entonces, bueno, los tamiles se sienten muy alienados. Y entonces, son gente súper destacada. Hay cualquier cantidad de tamiles súper talentosos en el mundo, pero su nivel de compromiso con el país es un poquito mezclado porque hay un trauma que originó esta relación. Entonces, yo veo peligroso el que Venezuela caiga en una dinámica negativa con su diáspora. Me parece muy importante cultivar esa relación. Y sobre todo, tú sabes, en un mundo tan antagónico como el mundo de Twitter, la gente se trata con increíblemente poca cordialidad, respeto por las opiniones distintas, una enorme disposición a creer cualquier teoría conspirativa del otro, y eso lleva a ponerle un poco de veneno a las relaciones naturales de afecto, entusiasmo, solidaridad, amor a la patria que debería existir entre una sociedad y su diáspora. Perfecto, profesor. Para finalizar, quisiéramos que nos diera una recomendación. Que nos dé una recomendación. Hasta ahí te escuché. ¿Por qué no me la escribes por el chat? Desafortunadamente, como estatizaron CanTV, pues la cosa parece que no funciona. No te estoy escuchando nada. Escríbeme por el chat, please. Me encantaría saber tu pregunta.
Aló. Ajá, a ver. Patricia, a ver. ¿Qué recomendación le podría dar a los jóvenes venezolanos? Mira, no sé, o sea, te quiero decir lo siguiente. El hecho de que estemos en esta reunión, el hecho de que hayan ustedes organizado esto, el hecho de que se hayan juntado para escuchar, etcétera, para participar, veo que el chat ha estado muy activo, quiere decir que ustedes tienen lo que hace falta, lo que Venezuela necesita. Mi recomendación es que, miren, échenle bolas al país, échenle bolas, el país vale la pena, es un país al que todos tenemos una idea de lo que Venezuela podría ser, de lo que Venezuela puede ser. Y vemos lo que nos rodea, vemos el presente y sabemos que eso no es lo que deberíamos estar viendo. Y creo que la generación de ustedes va a tener que ser la generación que rescate un país del horror más grande que que el país alguno haya estado viviendo. Yo creo que la generación de ustedes va a ser la generación sacrificada, que va a ser la que reconstruya el país. Y los hijos de ustedes, cuando ustedes piensen en sus hijos, de pronto sus hijos van a tener la posibilidad de pensar en ser otra cosa, pero eso es porque la generación de ustedes se va a dedicar a pensar no solamente en sí misma, sino a pensar en la reconstrucción de un país destruido. Y creo que para eso hay que juntar letras, y veo que ustedes han juntado muchas letras. Cuando estabas haciendo la introducción de toda la lista de organizaciones que se juntaron en esto es fabuloso. Quiere decir, ustedes saben que tienen que cooperar, que tienen que juntar las letras y que de ahí van a poder hacer muchas cosas juntas. Y de modo que yo quisiera darle a ustedes el entusiasmo de saber y de pensar que está en ustedes rescatar a Venezuela y que está en la generación de los viejitos como yo, darles todo el apoyo que podamos para abrirles las puertas para que puedan hacer. Y bueno, quedo yo muy, muy entusiasmado con ustedes y échenle bola, échenle bola. Muchas gracias, profesor, por formar parte de este universitario y desafío el año para final. ¿Qué te puedo decir, Patricia? Todo el cariño del mundo, échenle pichón, que vamos para adelante. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes. Gracias, profesor. Excelente ponente. Gracias. Y Uri UCB, Genoma, Solnes, Nieva, Transparencia Venezuela, Opción Venezuela, el FEBECIPOL, Anglo Joven, Consorcio de Desarrollo y Justicia, FEDEB, Observatorio Venezolano de Juventudes, por hacer este programa formativo posible. Muchísimas gracias y los esperamos el viernes que viene con las siguientes ponencias. Los felicito. Bravo. Gracias, profesor. Excelente ponencia, profesor. Buenas Muchas noches, gracias. chicos. Bravo. Les pediría por favor que enciendan su cámara para poder tomar una foto con el profesor. Muchas gracias, profesor, por la ponencia del día de hoy.